La palabra de Dios para compartir hoy con usted y con nosotros es remiendo viejo y remiendo nuevo, objetos no compatibles. Ese es el título de hoy de la palabra de Dios para nosotros hoy. Remiendo viejo, remiendo nuevo, objeto ¿no qué? No compatible. Amén. Ok, San Mateo capítulo 9, versículo 16. Si te puede ponerse de pie, vamos a darle reverencia a la palabra de Dios. Dice su bendita palabra: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es espíritu, tu palabra es vida, tu palabra es paz, tu palabra es alimento. Alimenta nuestro espíritu con la palabra de vida, Señor. Revela a Cristo, revela a Jesús, revela a aquel que nos ama, que nos ama por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se puede sentar. El Señor está aquí cuando lo creen. Él está aquí. Él merece toda gloria y toda honra. ¿Sí? Escúchame. El Evangelio está sostenido en dos cosas importantes. Vamos a decir tres. En el amor y el perdón. ¿En el qué? En el amor y el perdón. Muchos de nosotros podemos vivir una vida incorrecta por no entender estas dos cosas importantes que del Evangelio. ¿Sí? El amor y el perdón. ¿Cuál amor? El amor incondicional de Dios por nosotros. ¿El qué? ¿Y cuál perdón? El perdón eterno. ¿El qué? El perdón eterno. Estas dos cosas importantes deben ser base, fundamento en nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Y es lo que debemos creer con todo nuestro corazón. Hay un poder sobrenatural que es el poder de creer correctamente. ¿Dice conmigo creer correctamente? ¿En qué debo yo creer correctamente? En el amor incondicional de Dios para con nosotros. ¿En el qué? En el amor incondicional de Dios para nosotros. Y en el perdón eterno que Él nos otorgó a nosotros. ¿Sí? Cuando usted y yo creemos eso, estamos creyendo correctamente. ¿Estamos qué? Y cuando creemos correctamente, entonces vamos a vivir correctamente. ¿Sí? Si creemos bien, viviremos bien. Si creemos mal, viviremos mal. ¿Sí? Por mucho tiempo a nosotros oímos, escuchamos y se nos enseñó un evangelio con muchas condiciones. ¿Muchas qué? Nos hablaron del amor de Dios, pero nos hablaron un amor de Dios con condiciones. No un amor de Dios incondicional. Cuando es incondicional, entonces no se suman las condiciones. No sé qué. No se puede sumar las qué. Las condiciones. Y ese tipo de evangelio que se nos presentó, en vez de acelerar nuestras vidas como hijos de Dios, nos atrasó. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque no lográbamos a entenderlo ni a creerlo correctamente. ¿Sí? El poder de creer correctamente es creer que el amor de Dios para conmigo es incondicional. ¿Es qué? Es incondicional. Escuchen, en el pasaje que leímos,
Mateo capítulo 9, versículo 16. Cuando el Señor habla de que no se puede unir un remiendo viejo con un remiendo nuevo. ¿Unir qué? En el tiempo en que Cristo llegó en un tiempo que era el tiempo de la ley. ¿Sí? ¿Tiempo de qué? De la ley, de las culturas y tradiciones judías. Y Jesucristo venía trayendo un vino nuevo. ¿Venía trayendo qué? Un vino nuevo. En un odre viejo que era la ley y los judíos. O sea, las tradiciones, la cultura de los judíos y la ley de Moisés. ¿Sí? Entonces, Jesucristo venía trayendo, ¿verdad? Un vino nuevo que venía no por obra, no por lo que uno hiciera o dejara de hacer, sino por gracia. ¿Sino por qué? Por gracia. No, la Biblia dice no por obra, para que nadie se lo oye, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que lo venía advirtiendo de una vez. Esto que yo traigo, que es nuevo, no se puede ligar, no se puede unir a lo viejo, ¿sí? Comparándolo con la ley, ¿verdad? Los profetas y todo lo que la Biblia habla de que habla del viejo pacto, o sea, del Viejo Testamento. Que eso no se podía unir, porque al unirse, lo viejo iba a dañar lo nuevo. Y lo nuevo iba a dañar lo viejo. Entonces no se podía unir. ¿Sí? ¿En qué se componía la ley de Moisés? Se unía en una sola cosa. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Quiero decirles esto. La ley fue dada primeramente para condenar el pecado y para revelar la incapacidad del ser humano. ¿Para revelar qué? La incapacidad del ser humano. En la ley se le exigió, o se le exigió al ser humano, al hombre, que tenía que amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Algo humanamente posible o imposible. Posible o imposible. 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 Porque aún David, que era conforme al corazón de Dios, pecó. Porque ¿cuál es la exigencia? ¿Cuál es la exigencia de la ley? Que para tú amar a Dios tenía que cumplir cada reglamento y cada sin quebrantar la ley. ¿Sí o no? Que eso, al tú cumplirla, entonces usted va diciendo, yo amo a Dios. Pero dice la palabra de Dios que Dios metió la lupa. ¿Sabe cuál es la lupa de Dios? La ley. ¿Cuál es la lupa? La ley. Él metió la lupa con la ley buscando para ver si había un justo entre los hombres. Iba buscando con la ley. Había sido uno, dio la vuelta y buscó. ¿Y cuál fue? No halló ni un justo. Porque la misma ley condenó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya uno había nacido con el aguijón. Era el pecado. ¿Era el qué? El pecado. El aguijón de la muerte era el qué? El pecado. Y por lo tanto, ninguno, aún los mismos judíos, que era el pueblo de Dios, le dieron la ley y ninguno pudo cumplir. Ninguno pudo amar a Dios con toda su fuerza, con toda su mente y con todo su ser. Si eso no lo pudieron cumplir el pueblo de Dios, ¿qué quedaría para nosotros los gentiles? Porque nosotros no somos, usted es judío, usted no es judío, no soy judío. ¿Verdad que no? Somos pueblo ¿qué? Gentil. ¿Pueblo qué? Gentil. Si para ellos que le metió Dios la lupa con la ley, no halló ningún justo,
mucho menos nosotros. ¿Mucho menos qué? Nosotros. No halló a nadie que lo amara a él, ni los patriarcas, a pesar que declaró que Abraham era su amigo, ni David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo halló apto para poder ser, ¿verdad?, el justo. Tuvo que él mismo hacerse hombre, tomar tu lugar y tomar mi lugar y tomar nuestros pecados sobre él, no habiendo en el pecado, para que a través de su justicia nosotros fuéramos sido justificados. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Justificados. ¿Sí? Y para que a través de su sacrificio nos otorgara un perdón eterno. ¿Ok? Escúcheme. El viejo pacto que se basa de la ley y el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Fue dado primeramente para condenar el pecado y segundo para revelar la incapacidad humana. ¿Para revelar qué? La incapacidad humana. ¿Cuál incapacidad humana? Que éramos incapaces de poder amar a Dios. ¿Éramos qué? Incapaz de poder amar a Dios. En cambio, el nuevo pacto, ¿verdad?, que vino con mejores promesas. El viejo pacto decía que teníamos que amar a Dios. Tenían que preocuparse uno por amar a Dios y esforzarse. Voy a amarte, Señor, me voy a esforzar para amarte, Señor. Y ninguno pudo. Solamente Jesús. Ok. Mas el nuevo pacto no es que nosotros nos preocupemos por amar a Dios, no. Es que nosotros creamos que Él nos ama. ¿Que qué? Que creamos que Él nos ama incondicionalmente. ¿Cómo? Ahora pregunto yo, ¿cuál es la prueba cuando tú crees que Dios dice, Dios me ama, yo creo que Dios me ama? ¿Cuál es la prueba donde vamos a pasar para comprobar si de verdad tú estás creyendo correctamente que Él te ama o no te ama? Cuando tú fallas. ¿Será que cuando fallamos seguimos creyendo que Él nos sigue amando condicionalmente? Pregunto. Porque lo primero que te va a acusar es la conciencia, le fallaste a Dios. ¿No es así? ¿No va a acusar qué? Le fallaste a Dios. Ya con esto te mereces un castigo. ¿Te mereces un qué? Un castigo. Creer correctamente es saber que aunque tú hayas fallado, Él te sigue amando. ¿El qué? Te sigue amando. Escúcheme. Está el Señor en la cena. ¿Sí? Y Él dice en esa noche, alguno de ustedes me va a entregar. Y decía Pedro, yo no, te voy a entregar. ¿Sí o no? ¿Quién, Señor? Le preguntaban quién. Alguno de ustedes me va a entregar. Pedro, ¿tú me vas a negar? No, Señor, no te voy a negar. Porque yo te fileo, yo te amo. Yo te amo, Dios. Le decía Pedro, yo te amo. Pero había uno, tráigase esa silla ahí. Siéntate aquí. Estaba recostado el pecho del Señor. Pedro decía, Señor, yo te amo, y lo negó. Pero el que estaba recostado el pecho, que tenía por nombre Juan, que significa Dios me ama, él decía, él no decía, yo amo a Dios, decía, él me ama. ¿El qué? Pedro decía, yo lo amo, y lo negó.
Este creía que le amaba y llegó hasta el fin y de paso que la mamá. ¿Qué hizo? Porque Juan creía que Dios le amaba. Pedro creía que él amaba al Señor. ¿Qué pasa, hermano? Que el viejo pacto habla de lo que tú puedes hacer o hagas para demostrar que amas a Dios. El nuevo pacto es que tú creas que Él te ama. Y eso se le habla el poder de creer correctamente. Cuando tú crees correctamente, entonces tu vida será recta, correcta. Pero escúcheme, a nosotros nos predicaron el evangelio, que nos dijeron, Dios te ama y nos dio la salvación gratuita. Pero tienes que hacer esto y aquello para demostrar que tú amas a Dios. Si tú fallas en esto, entonces no estás amando a Dios. Y ese evangelio nos lo predicaron. Tengo 24 años, Señor, me predicaron este evangelio. Nunca me hablaron que Él me amaba. Hablaban que Él amaba incondicionalmente. Cuando tenían que explicar que Él amaba incondicionalmente, se callaban. ¿Saben por qué? No le convenía. ¿No le qué? Porque tenía que tener, ¿verdad? Seguir la doctrina, la enseñanza. Era de lo que tú tenías que hacer para ganarte el favor de Dios, de lo que teníamos que hacer para mantenernos amando a Dios. O sea, había una liga entre gracia y legalismo. ¿Una liga entre qué? Y el legalismo siempre va a ser lo que tú tienes que hacer para agradar a Dios. Diga conmigo, méritos. Méritos. Viejo pacto. El nuevo pacto no son tus méritos ni mis méritos. Son los méritos de Jesús. Los méritos de Jesús. Él lo hizo por nosotros. ¿El qué? Porque hablar del viejo pacto es hablar de las obras. ¿Hablar de qué? De las obras. Lo que tengo que hacer, lo que debo hacer, lo que no he hecho. ¿Sí? Escúchame. La ley vino para condenar el pecado, ¿sí o no? Y la desobediencia. ¿Qué dice Deuteronomio 28? El que obedezca estas leyes, vendrá esta bendición. Bendito será la entrada, bendito la salida, bendito el fruto de tu vientre, y etcétera, y etcétera, y etcétera, y etcétera. Ahora, cuando tú desobedeces, si había una desobediencia, maldito será la entrada, maldito la salida, etcétera, 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 y etcétera. ¿Me está entendiendo? Prácticamente entonces, por el hombre incumplir la ley, entraba en desobediencia y entraba en maldición. ¿Entraba qué? Por eso vino Cristo. Para que toda esa maldición de la desobediencia de la ley viniera sobre él. Y él dice que fue obediente hasta ir ¿a dónde? A la cruz. Y cuando fue en la cruz, toda esa maldición de Deuteronomio vino sobre él. La tomó él sobre su vida. Amén. Entonces, por su obediencia, la obediencia de Cristo, fue quitado de nosotros toda maldición. Y nos convirtió en unos seres benditos por él. Porque creímos en su amor incondicional y en su perdón que es eterno. Escúcheme, hermano. La Biblia dice que Cristo vino a perdonar todos nuestros pecados. No es singular, es plural. ¿Es qué? Plural. Pastor, ¿qué significa eso? Que nos perdonó pecados pasados, presentes y futuros. ¿Me está entendiendo? Cristo nos amó, Dios nos amó y nos perdonó antes de la fundación del mundo. Y hace 2000 años lo demostró. ¿Y quién de ustedes tiene 2000 años? Ni yo. O sea que Él nos amó y nos perdonó eternamente antes de que nuestra generación naciera. No sé si me estoy explicando. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Creer. ¿Creer qué?
que nos ama y que nos perdonó eternamente. Pastor, aún la falla que yo cometo mañana, aún eso. Porque si no creo eso, entonces no estoy creyendo que el sacrificio y la obra de Cristo no fue completa. Entonces, el querer un ilegalismo con gracia, hermano, en vez de entrar en bendición, entramos en maldición, atrás, enfermedad, aflicción. ¿Sí me estoy explicando? Porque es creer en Cristo, ¿verdad? ¿Pero qué? Buscando nuestros propios méritos. Y eso termina negando uno a Cristo. Se lo predicaron el evangelio que estaba negando a Cristo. ¿Me está entendiendo? Pastor, pero es que esto ya era en las iglesias de hace años. No, hermano, hay iglesias legalistas modernas ahora. ¿Me está entendiendo? Que Dios le confió la unción, pero hay legalismo. Porque hay muchas condiciones. Mucho dogma, muchas condiciones, muchas manipulaciones y control de la mente de la persona. Cuando en las prédicas no predican el evangelio, sino que sus prédicas vienen con un mensaje, con un propósito. Tengo que sacarle algo a alguien. Alguien tengo que llevarlo a controlar. Y la mayoría de prédicas y enseñanzas, muchas veces es porque alguien le falló al liderazgo, o el liderazgo falló y se la van a tirar. Le tiran, ¿cómo se llama? Utilizan la prédica ¿para qué? Para dedicarse a alguien. Y se deja de predicar el evangelio. ¿Se deja de predicar a quién? A Cristo. Cristo me dijo a mí, el Señor me dijo a mí, te levanto para que levante mi estandarte de la cruz de Cristo. Que mi púlpito se predique el evangelio. ¿Cuál evangelio? El evangelio del amor, el evangelio de la gracia, el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que trae libertad. Escúcheme, ¿qué necesidad tenían la gente en las catacumbas, la gente en las iglesias primitivas, cuando predicaban el evangelio de la gracia, predicaban el evangelio de Jesucristo? Esa gente quedaba libre, hermano. Su alma quedaba libre. ¿Qué necesidad tenían ellos de que se le diera liberación, que se le dieran clínica del alma, que se le dieran retiros y todas estas cosas? Ninguna. ¿Qué tiempo tenían? Ninguna. Automáticamente, cuando a ellos se les revelaba que eran nuevas criaturas, que las cosas iban a pasar y aquí todas son hechas nuevas, y que ya tenían un nuevo espíritu, ¿verdad? Y que ya tus pecados todos fueron perdonados, se les quitaba la condenación, se les quitaba la culpabilidad y comenzaban a andar en libertad. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, mantengan la libertad con que Cristo les hizo libre y no vuelvan otra vez a caer en los viejos rudimientos de la esclavitud, de la ley, de las costumbres y de las manipulaciones. No, crean correctamente, crean en el amor incondicional de Dios por nosotros. Pregunto yo, ¿qué significa incondicional? Que no hay condición. Siempre, aunque tú falles, te sigue amando. Porque ¿qué es lo que nos lleva a nosotros a levantarnos de la falla, de la caída? Porque la vamos a tener. A Dios no le cae por sorpresa la metida de pata que tú cometas mañana. Porque no es que tenga una aurora nada más, que yo ni Escalona no cometa errores. Claro que sí, puede ser que mañana lo cometa. Pero aún con eso, tengo que seguir creyendo que Él incondicionalmente me ama. ¿Me está entendiendo? La mayoría de gente que interpretó este evangelio mal fue porque ellos mismos se sentían condenados. Y sentían entonces que habían cosas que hay que cumplir para añadirle al evangelio. El evangelio es completo, es puro, es amor. ¿Es qué? Por eso es que todas esas escuelas teológicas que van a buscar las cuatro patas al gato del evangelio, se cometieron muchas fallas, muchos errores, porque le quitaron la pureza de esta palabra, la pureza del evangelio, es amor, que se sostiene de un amor que es profundo, es ancho y de un perdón eterno. Fíjense lo que pasó con Cristo en el tiempo de la ley. Usted sabe el versículo donde dice que un hombre lo metieron por un hueco 4 personas y se lo pusieron al hombre que estaba ahí paralítico, ¿verdad? Estaba ese montonón de gente ahí. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Ah? Tus pecados son perdonados. ¿En qué momento lo dijo el Señor? Lo dijo en tiempo de la ley.
Y él todavía no había ido a la cruz, ni había derramado su sangre. Pero Cristo, Jesús, ya había de antemano, antes de ir a la cruz, ya él se había inmolado. ¿Ya sabía qué? O sea, ya él sabía para qué venía, para morir por nosotros. Y por lo tanto, él declaró una palabra que tendría un cumplimiento. Y dijo, tus pecados quedan perdonados. Ahora, fíjese una cosa, que los fariseos que estaban ahí no cuestionaban de que él lo levantara y lo sanara, pero sí estaban cuestionando que él dijera, tus pecados quedan perdonados. Y él dijo esto, o sea, conociéndole los pensamientos de ellos. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O decir, levántate y anda, para que sepa que el Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, tiene potestad para perdonar, remitir pecado. Porque tenía potestad, porque en él no había pecado, él no tenía la aguijón de la muerte. Él no había qué, no había qué. Por eso te digo, hermano, si nosotros no creemos correctamente y todavía le hacemos caso más a la conciencia que a lo que Cristo hizo, porque la conciencia te va a condenar. Pero aunque la conciencia te condene, tú tienes que comenzar a tomar la palabra y decir la palabra. La palabra de Dios dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El apóstol Pablo tuvo un conflicto en el capítulo 7 del libro de Romanos. Él dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo del pecado? Lo que no quiero hacer, eso hago. Romanos 7. Tenía una lucha, ¿sí o no? Decía, con mi mente sirvo la ley de Dios, pero con mi cuerpo al pecado. Una lucha. Pero, diga conmigo, pero se acordó del amor incondicional de Jesús. Dijo en Romanos 8:1, ninguna, diga conmigo, ninguna condenación hay para los que están en donde. Los que están en donde. Los que están en donde. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya con solamente esa palabra quedó libre. ¿Libre de qué? De condenación. Fíjese, al Señor le trajeron la mujer que consiguieron en pleno acto de adulterio. Los sinvergüenzas sacerdotes deben de apedrearla a ellos. Y el hombre que consiguieron con ella, para probar a Cristo, se la trajeron a ella, pero no trajeron al hombre que había adulterado, porque en ese tiempo tenía que apedrear a los dos, no una sola. Y ellos se lo trajeron a Cristo. Cristo estaba escribiendo en la piedra. Y lo ponen a prueba. Señor, la ley de Moisés dice que cuando uno consigue una mujer en pleno acto de adulterio, no dijeron el hombre, los sinvergüenzas, hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Cristo le da esa palabra magistral, el que esté libre de pecado. ¿Qué confrontó Cristo a esa gente, verdad? ¿A dónde los confrontó? En la conciencia. ¿En la qué? En la conciencia, porque algunas de esas personas tuvo que haber adulterado también, de los que estaban ahí. Y soltaron la piedrita, y se fueron. Pero fíjense que Cristo no mandó a la mujer de una vez. Él le pregunta a la mujer, bueno, ¿dónde están los que te acusaban? Ella volteó y dijo, no te condenaron. Jesucristo, por la ley, él, que no tenía pecado, tenía que apedrearla. Como sacerdote, tenía que apedrearla. Porque aquellos, como tenían rabo de paja, se fueron. Pero Cristo sí tenía que apedrearla. Y él le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Pero él no le envió de una vez. ¿Ve que no le envió de una vez? Él le vio para que en ella primero no hubiera condenación ni culpa. ¿No hubiera qué? Condenación ni culpa. Y cuando vio que ella no había condenación ni culpa, dijo, vete y no peques más, para que nada malo
eso hiciera. ¿Me está entendiendo? Escúcheme. Lo que nos lleva muchas veces a nosotros a volver a transgredir y a caer es la culpa y el miedo a fallarle a Dios. ¿El qué? Mano, a nosotros nos predicaron un evangelio muy barato, muchas condiciones. Ni entraban ellos ni dejaban entrar. ¿Sí me entienden? Nos metieron mucho miedo. Que si tú haces esto te va a pasar aquello, que si tú haces aquello te va a pasar lo otro. O sea, nos crearon ¿qué? Psicoterror. Y entonces uno vino y estaba pendientes, ay, no fallarle a Dios. Y eran demás, le fallamos. O demás, pecamos. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Ah, yo no digo que la ley sea mala, pero si la ley no me fuera dicho que adulterada, mientras mamá decía no hagas esto, mal lo hacía. ¿Mientras qué? Mientras mamá decía no haga esto, mal lo hacía. ¿Sí o no? Y ese fue el evangelio que nos predicaron, que nos enseñaron, haz esto para que Dios no te castigue, haz esto para que no sea esta cosa. ¿Sí me entienden? Pero no nos enseñaron esto, en que Cristo llevó todas nuestras maldiciones en la cruz del Calvario. Toda enfermedad. Escúcheme, yo le voy a decir esto. Cristo no murió en la cruz para que tú sigas siendo condenado todavía. Él no murió en la cruz para que sigamos enfermos. Él no murió en la cruz para que sigamos en miseria, pobreza, escasez. No murió en la cruz para que nos sintamos más condenados. No. Él fue a la cruz para eliminar de nosotros de una vez y para siempre la condenación, eliminar para siempre la enfermedad, eliminar para siempre la miseria, eliminar para siempre todos. ¿Sí? Y nos dio un perdón eterno. ¿Nos dio qué? Perdón eterno. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que por el miedo a que si nosotros creíamos esto, que Cristo ya de antemano nos perdonó todos los pecados, se nos enseñaba, no, tú no puedes enseñar eso. Porque si enseña eso, entonces la gente va a tener libertinaje. No, mi hermano, libertad en Cristo va a tener. ¿Cómo? Porque cuando tú no tienes miedo, ¿verdad? Y esto es psicoterror, tú vas a tener corazón es agradecido por el amor incondicional de Dios. ¿Por el qué? Por el amor incondicional de Dios. Entonces no vas a estar transgrediendo en todo momento. Porque escúchame, como el pecado estaba en la carne, mientras le decían no adulterara, más adulteraba. Mientras decía no robara, más robaba. Mientras decía mira, no diga más mentira, más mentira decía. Sí. Pero a cambio, cuando vino Cristo y el mensaje de Jesús te dijo, venid a mí todo lo que esté cargado y cansado. Y yo no voy a descansar. ¿Sabe? Uno le decía a la gente, mira, vamos a la iglesia. No, yo voy cuando llegue el aguardiente. Yo le digo, no, véngase así mismo. No, lo que pasa es que tengo 3 mujeres. No me parece. Véngase, tráigase a las 3 para que se convierta. ¿Sí me está entendiendo? Porque cuando esas personas reciban el perdón, entiendan y crean en el amor de Dios, hermano, la gratitud y el agradecimiento y es parte del que entra en ellos, en su vida, en su corazón, comenzará verdaderamente a redarguir pecado. Escúcheme, nosotros con ese evangelio que nos predicaron, no es que nosotros éramos redarguidos, no, porque nosotros lo que teníamos era miedo. Miedo. Miedo lo que tenía. Y mientras más miedo, más pecaban. Y lo hacían escondidos. ¿Qué Dios me va a ver? Yo voy a hacer para que escondido. ¿Sí me está entendiendo? En cambio, cuando nosotros creímos correctamente en el amor incondicional de Dios, en tu corazón hay una gratitud inmensa. ¿Hay qué? Entonces, verdaderamente vas a tener discernimiento y vas a andar siempre redarguido. ¿Qué te redarguye? Que yo no le quiero fallar a aquel que me amó incondicionalmente, mi amor. Escúchame, la prueba más fuerte, mujer de Dios, es cuando tú cometes un error. Sigues creyendo que te ama aunque haya fallado. Pregunto yo, si tu hija comete un error, ¿tú la vas a dejar de darle comida? ¿La vas a echar de tu casa?
la vas a condenar, la vas a encerrar en una cárcel. Si eso lo hacemos nosotros que somos humanos, ¿por qué creemos que Dios es tan cruel? ¿Por qué predicamos un evangelio como que el Dios que nosotros creemos es cruel? Que tiene privilegio solamente conmigo, que soy el ungido de Dios, y contigo que no eres la ungida, si tú fallas, te viene. ¿Me está entendiendo? La Biblia dice que si nosotros, siendo humanos, y dice malo, si nuestro hijo nos pide pan, no le vamos a dar una piedra. Si nos pide un pelo, le vamos a dar una serpiente. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto amó Dios? Escúcheme. Él nos amó sin decir nada. Nos amó sin condiciones. Eso es creer correctamente. Él nos ama. Como ese canto, Él me ama. ¿Sabe nosotros decimos, yo amo a Dios? Yo amo a Dios con toda mi fuerza, con todo mi ser. Y el día de mañana te pisaron el caño y peleaste con el vecino y te yo amo a Dios tanto. Aunque hayas peleado con el vecino, y que aunque haya fallado, tienes que seguir creyendo que Él te ama. Aún aunque tenga problemas con la esposa y quizás la sienta sentir mal, tienes que seguir creyendo que Dios te ama, porque para yo amar a mi esposa, tengo que creer que Dios me ama a mí. Porque el amor de Dios derramado en mi corazón es el que me lleva a mí a amar al prójimo. ¿Qué dijo Juan? La carta de Juan. La carta de Juan dice, no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino es que nos amó a nosotros primero. Y como Él nos amó primero, yo amo al prójimo. ¿Yo amo qué? Escúcheme, que Jesucristo, dice Romanos capítulo 5, versículo 17, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que por la desobediencia de un hombre, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero por la obediencia de un hombre, todos fuimos justificados. Entonces, aquí es por lo que Cristo hizo. Yo le digo esto, quitemos las miradas de nosotros. Dejemos de andar así, mirando para acá, para nosotros, lo que yo hago y lo que deje de hacer. Y miremos a Cristo, lo que Él hizo. Porque nunca va a ser por mi obediencia, hermano. Nunca va a ser por tu obediencia. Tú tienes que ver en la obediencia de Cristo. Por su obediencia, Él, ¿verdad? Él, yendo a la cruz, tomando tu pecado y mi pecado, Él recibió toda la maldición de la ley. ¿Toda la qué? Que era la maldición por la desobediencia. Él la tomó sobre Él para darnos a nosotros su bendición. Ahora, fíjese, usted no es una persona que va a ser bendecida. Usted no es una persona que va a ser, no, usted no va a ser bendecida. Usted ya está bendecido. Lo dice la palabra, lo dice la palabra, el libro de Efesios. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 lo dice. Que Él no dice, Él no va a bendecir, no dice, Él no va a bendecir. Él dice, Él no bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En lo qué? En los lugares celestiales. El evangelio que nos predicaban nos decían que si tú tienes mucha riqueza y tienes muchas cosas materiales, tú eres un bendito de Jehová. Falso. Porque dice la Biblia que de qué te sirve tener todo y tu alma se va a perder. Ahora en Cristo Jesús, tanto ricos, pobres, blancos, negros, judíos, no judíos, si creemos en Cristo, somos benditos. ¿Somos qué? Benditos de Jehová. Usted y yo somos los benditos del Señor. ¿Lo qué? Los benditos del Señor. Nosotros no somos ministros del viejo pacto. Nosotros somos ministros del nuevo pacto. Por eso es que hay mucha gente que dice, yo soy como Elías, yo soy como Abraham, yo soy... ¿Cuándo que van a decir yo soy como Cristo? Porque tanto Elías como Abraham, como Moisés, como el mismo Eliseo, ellos estaban bajo condenación. Ellos profetizaron de aquel que venía a traerle redención, de Cristo. ¿Me está entendiendo? Aún David, conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Estaba bajo ¿qué? Condenación. Para nosotros, en el nuevo pacto decimos, nosotros queremos ser como
Cristo. ¿Y estamos en dónde? En Cristo. Y en Cristo estamos juntamente con Él crucificado y juntamente con Él bendecido. Él le dijo, Padre, que la misma gloria que tú me diste a mí, yo se la doy a Él. ¿Yo se la qué? Ahora, necesitamos que nuestra mente crea esto, que nuestro corazón crea esto. Porque al creerlo, el universo, la creación responderá a esta orden de que eres una persona bendito de Jehová, porque el Señor, por su gracia y su amor, lo decidió así, nos los entregó, nos los otorgó a nosotros. Nos otorgó eterna salvación, perdón vida y vida. Escúcheme, en este evangelio de Jesucristo, evangelio del reino de Jesucristo, no se puede mezclar religiosidad legalista, porque tanto la una y la otra, queriendo unir con gracia, va a traer destrucción y dañarnos. Pablo lo dijo muy claro y se lo reprendió a los Gálatas. ¿Quién los fascinó? Que significa quién los embrujó, para que después que comenzaron en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Por qué? Le digo esto, porque los Gálatas estaban siendo influenciados por los judíos legalistas y fueron tan embrujados que el mismo apóstol Pedro cayó en los juegos de ellos, y aparte de eso se trajo a Bernabé. Y Pablo lo confrontó. Pablo no comió de que fuera sido Pedro. No, él lo confrontó. Y le digo, ¿por qué tú andas en disimulación? Andas hipócritamente. Pues cuando vienen los judíos, tú te pones con ellos y te apartas de los gentiles. Pero antes no. Antes compartían el pan y estábamos todos en armonía. Ahora andan disimulando. Dice que Pablo lo reprendió públicamente porque Pedro lo hizo públicamente. ¿Me está entendiendo? Y entonces, ¿qué pasó con Pablo? Pablo no fue que, tus ojos estaban, que los ojos de Pablo no estaban puestos en el mensajero, porque digo, si un ángel o yo mismo le predico este evangelio, sea maldito, sea anatema. O sea, ¿qué? ¿Cuál otro evangelio? Otro evangelio que hable de los méritos que el hombre tiene que tener y no los méritos de quién? De Cristo. Hermano, el viejo pacto habla de los méritos de los hombres. El nuevo pacto habla del mérito de Cristo. ¿De quién? De lo que Cristo hizo. Y de una vez que cuando usted entiende esto, se le quita una carga. ¿Verdad que sí? Déjala como un respiro, Dios mío. Yo pensaba que yo tenía que hacer tantas cosas. ¿Sí me entienden? Ahora, pastor, entonces, pero como dice la Biblia, que la fe sin obra es muerte, y eso lo dice el Nuevo Testamento. Escúcheme, no las obras impuestas por el hombre, sino las obras que están escritas en la palabra. ¿Cuál obra está escrita en la palabra? La primera obra que dice la palabra dice que la obra que tiene que hacer, la primera que es creer en Cristo. La primera es que creerle a Cristo. Y después nos envía a nosotros y dice, id y predicar Él. No los evangelios. ¿Qué nos enseña a nosotros? No, que prediquemos los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas, igual. No, ahí adentro está el evangelio. Pero ellos no son los, y dijeron, estos son los evangelios. Entonces te enseñaba que los evangelios son, dice que era Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esos son los 5 evangelios. Pero no dice que era el evangelio del amor y del perdón eterno, que significa que se nos fue otorgado por gracia. ¿Amor qué? Incondicional. Cuando tú crees esto, hermano, entonces difícilmente le falla a Dios. Difícilmente le falla a Dios. Porque cada día más tú te sientes más agradecido. Claro, las secuelas de nuestra mente que quedan de los que nos predicaron esto y la que queda en nuestro cuerpo, porque todavía queda, como se llama, como esas secuelas, ¿verdad?
Nosotros tenemos que romperla, porque en la mañana de repente nos vamos a parar sintiéndonos condenados. Hay una palabra poderosa que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice: el que no era pecador se hizo pecado por mí, para hacer de mí la justicia de Dios en él. Cada vez que usted se que la conciencia quiere acusarlo, usted diga: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Soy la qué? Porque somos la justicia, porque Él en su amor nos dio justicia, nos dio el don de la justicia y nos justificó. ¿No qué? Nos justificó. ¿Me está entendiendo? Mire, el evangelio de Jesucristo no era para los justos. ¿Era para qué? Para los justos. Era para los que estábamos condenados, perdidos. ¿Sí me entienden? No era para qué? Para los justos. Era para nosotros, para los que estábamos ¿qué? Condenados. Y se nos dio gratuitamente. ¿Qué debo de hacer yo? Recibirlo. ¿Qué debo de hacer? Recibirlo. ¿Sí me entiende? ¿Cómo lo recibo? Como dice la palabra gracia, gratis. Diga conmigo, gratis. 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 Nos cuesta lo gratis. ¿Sabe por qué? Porque el mismo pueblo de Israel. Pregunto yo, cuando Dios sacó a Israel de Egipto y los tuvo en el desierto, dándole maná, dándole agua de una nevera fría de esa una piedra grandota de oreja, le traía pan del cielo, codornices, las vestiduras eran renovadas en todo momento, una vestidura sobrenatural. ¿Me está entendiendo? Ellos en ese momento estaban bajo ley o bajo gracia. Gracias. Pero ¿sabe qué? Ellos le dijeron a Dios: yo no quiero que nos estés dando nada, queremos ganarnos. Ah, ok. Mientras ellos estaban bajo gracia, Dios decía: acérquense, vengan, vengan. Pero cuando dijeron que se quería ganar algo y Dios le entregó la ley, dijo: Dios, espérense ahí. Si ustedes suben, los voy a matar. Porque la ley es para que muera. Pero la gracia es para que viva. Porque mientras estaban en gracia, Dios le decía: acérquense, vengan, entren, entren. Pero cuando comenzaron a decir: no, nosotros no quiero que nos regalen nada. Se levantó, ¿qué? Sí que se levantó. Adán, el yo, el ego, el orgullo. ¿El qué? El ego, el orgullo se levantó. Y yo digo: no, ustedes no van a entrar aquí. Ni los animales que cargan, porque están contaminados de orgullo. Están contaminados de soberbia. Tienen por ellos mérito. Hasta que le entrego la ley, tomen, ahí está la ley. Vivan por eso, pues. Si usted no la cumple, se muere. ¿Si no qué? Si no la cumplen, se muere. Entonces, ¿por qué el evangelio que nos predicaron tan legalista nos llevó a nosotros a querer ligar gracias con ley? Poquitico de gracia. Y si nos dicen esto, cuando hablan de gracia, decían solamente regalo inmerecido. Ahí se quedó. No hubo más revelación. Lo demás es hacer, dejar de hacer, dejar de hacer, dejar de hacer. Y las prédicas todo era eso. Hay tantos días de ayuno, porque si no haces tanto de ayuno, Dios no te va a usar. Digo, una persona haciendo 40 de ayuno no movió ni un dedo, un arco se movió. Y un día, hermano, yo me paré un día tarde, y se me hizo tarde, apenas hablé al Señor, gracias. Y me tocaba predicar en un lugar, y apenas me paré ahí creyendo que Dios, bueno, Señor, la obra es tuya, ¿tú eres qué vas a hacer? Comenzó Dios a revelarme un riñón de sanando. Una persona, comenzó Dios a hacer milagros. Porque no tiene nada que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. Es lo que Él hizo y que tú creas que el dador de la vida y el que trajo sanidad es Él. Porque yo creo siempre que en la cruz Él eliminó la enfermedad, Y cuando le voy a decir a una gente que viene, ven acá que Cristo te sanó. No, me va a sanar. No, ya te sanó. Que ya lo hizo. ¿Sí me entiendes? Ya lo hizo. Lo que tengo que, a través de la fe y de la atmósfera, que la gente crea, al creer, las cosas suceden rápidamente. ¿Sí? Entonces, lo que quiero concluir esta noche, que usted entienda esto importante, que el evangelio es
amor incondicional de Dios y un perdón eterno, eterno. No, fallé ayer, ya Dios, me tengo que volver a arrepentir hoy, porque Dios no. ¿Sí me entiendes? Uno pasaba, si tú cometías un error, dices, Señor, perdóname, Señor, que hice todo. Si pensaste, te pasó un pensamiento, Señor, perdóname, Señor. Es que no fue más que suficiente la cruz para que te eliminó, te perdonó todos los pecados. Pastor, pero usted pareciera que estuviera dando una licencia para pecar. No. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Que mientras el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pecado era el virus. ¿El qué? El virus. Y la gracia es el antídoto. Y si había más virus, más gracia. Más virus, más gracia. Más virus, más gracia. Más pecado, más gracia. Mucha gente busca, no, yo quiero vivir donde no haya tanta delincuencia, donde no haya tanta. Dios no está ahí. No, hermano. Donde hay más pecado, ahí donde Dios se va a mover. Porque para eso la gracia es para eso. Donde sobreabunda más pecado, la gracia, que es el antídoto. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Vio que teníamos el virus del pecado y que nos dio gratuitamente. Te digo, está perdonada. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Yo lo hice, te digo el Señor, está perdonada. Nos dio gratuitamente el perdón de los pecados. ¿Qué tenemos que nosotros predicar en este tiempo? Perdón de pecado. Escúchame. Un día yo dije esto y escandalizó el oído del puto. Yo no me arrepentí para que Dios me perdonara. Yo me arrepentí porque ya Dios me había perdonado. ¿Te lo explico? La palabra arrepentimiento es la palabra griega metanoia, que significa cambio de pensamiento. Ahora, cuando yo creí que Él me perdonó, sucedió una metanoia en mi mente. ¿Qué sucedió? Un arrepentimiento. Escúcheme. A uno le dice cuando uno predica gracia, que tú no predicas arrepentimiento, hermano. Cuando yo te estoy enseñando que el amor de Dios es incondicional y que su perdón es eterno, y tú estás creyendo lo que te estoy diciendo, te estoy predicando arrepentimiento, porque te estoy cambiando los pensamientos. Eso es metanoia. El pensamiento te cambió. Ya no sigues pensando que estás condenada y que tienes que pagar algunas penitencias en el cristianismo. ¿Qué penitencia tienes que pagar? Dice, pastor, ¿qué penitencia tengo que pagar? Bueno, tienes que hacerte unos 7 días de ayuno. Con 7 días de ayuno, Señor, usted. Tienes que orar unas 4 horas, hermano. No parece como que las penitencias en la cuestión católica, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos Ave María? ¿Cuántos? ¿Verdad que sí? ¿Qué tengo que hacer? Léete unos cuantos rosarios y léete. ¿Verdad que sí? Tienes que ayunar tantos días. Caíste en el pecado. Entonces, cuando una persona pecaba o cometía un error, entonces, en vez de que esa persona decide, pero Cristo te perdonó y dale la medicina que es la gracia, lo que decía, los mensajes que decían, que le daban, era para condenarlo más. Como hiciste esto, tienes que hacer esto porque si. ¿Me está entendiendo? Entonces, las personas, y de paso la disciplina de unos 6, 7 veces, ya no vas a andar más en el puerto. Y el único puerto que tenía la hermanita que falló era lavar los baños. Ya no vas a lavar los baños, te vas a hacer. Entonces te decía, por esto, y así dice la palabra, que el perro vuelve al vómito y la puerca al seno, y etcétera. Yo Dios, cónchale. Una persona dice, escucha, yo quiero levantarme, pero me dicen estas cosas, y yo me siento aplastado, claro. No me levanto, me vuelvo al mundo. ¿Dónde está la gracia?
cómo se levanta esa persona, cómo le predicamos descarriado, que fue herido, fue golpeado, fue afectado porque quiso levantarse. Pero no, yo me volví a arrepentir, pastor. Pero cuando fui a la iglesia, me quitaron todos los cargos, me sentaron 7 meses y me sentí más culpable. ¿Qué hice yo? Apenas salí de la iglesia, lo que estaba en una cantina, me fui a escuchar vallenato y a beber una cerveza. ¿Qué más le va a quedar a una persona, hermano? ¿Sí o no? Nos toca restaurar con el Evangelio de Jesucristo a hombres y mujeres que fueron engañados por mucho tiempo. No con el amor de Dios, sino con el legalismo. Gente que necesita escuchar este mensaje para nuevamente agarrar respiro. ¡Wow! Y sentir paz y libertad. Escúcheme, la gracia es la mano de hierro contra el orgullo legalista. Cuando usted predica la justificación por fe, o usted predica el amor incondicional de Dios, usted le está dando durísimo al orgullo legalista, a los méritos humanos. Y no solamente le estoy hablando a gente religiosa, sino a gente orgullosa que tiene más fe en los méritos que tiene en lo que Cristo hizo. Eso golpea, porque la gracia nos derriba a nosotros todo mérito para entregarle toda la gloria a Dios. Es que a usted se le quita la corona. A nosotros se nos quita ¿qué? La corona, los títulos, las coronas. Y cuando nosotros, de verdad la gracia toca nuestro corazón, te agarra su título y se los pone a los pies de Cristo. Porque sé que todo esto es por tu infinito e incondicional amor tuyo. No hay más. Eso te lleva a ser una persona agradecida, con un corazón lleno de gratitud por lo que Él hizo por nosotros, por el favor, por lo que hizo por mí, porque ayer cometí un error y todavía siento gozo, todavía siento que tú estás conmigo. ¿Sí me entiendes? Entendamos lo sencillo de este evangelio. Véase usted mismo como padre, como hija. Si usted tiene madre y la tiene viva, con solamente ver cómo lo trata su mamá todos los días. Cuando usted va a su casa y su mamá todavía tiene fuerza y le da la comida y lo atiende, dice, Dios mío, ahí está viendo a Dios. ¿Sí o no? Ahí está viendo a Dios. Porque tu madre y tu padre y ellos, aunque han hecho cosas buenas contigo, no van a ser más buenos que Dios. Dios es bueno. Lo que el legalismo y las falsas doctrinas nos han querido meter es que Dios es un juez castigador con un látigo esperando que Pedro, tú te estoy esperando aquí con un mandador. Como que Dios le agrada, como que ya. Yo quiero que mis hijos fallen para darle un cuerazo. Mientras más haya fallado, más gracia te va a dar, más amor te va a revelar. Cuando tú crees correctamente. Y ahora que está a tu lado, creamos correctamente. Pónganse de pie, mis amados. Hasta aquí.